announced they created the first networked brain-to-brain connection. You can now literally share your thoughts with someone else. Bionic Sperm Coalescence Corporation sparks worldwide protest. We can no longer stand in silence as these scientists play God. This is not about technology. This is about right and wrong. Market skyrockets as DNA upgrades and replacements become unluxury. There she is, the fastest human in history. After all the debate, all the controversy, the victory. We will set the technological foundation for an enhanced human experience that will end disability. In our pursuit of progress, if we undermine the morals that define us, what good is our beloved progress? It's called the Age of Wearable Technology. ¿No saben que ustedes son templo del Creador y que el Espíritu del que fue, es y será, habita en ustedes? Si alguno destruye el templo del Creador, él mismo será destruido por el Padre, porque el templo del Creador es sagrado y ustedes son ese templo. Today, we celebrate the first draft of the Human Book of Life. Neural control, voluntary limb replacement. This is happening.
Acabo de leer una biografía del profesor Jung, escrita por Gerald Bert, que me sorprendió enormemente, pero que es la verdad. Él dice que al final de sus días Jung no recibía a nadie, ni a sus familiares, ni a sus discípulos, pero que recibió siempre a un joven escritor chileno con el cual habló cosas y le reveló cosas que no le dijo a nadie. Y precisamente una de esas cosas está en el prólogo del profesor Jung, cuando se refiere a los arquetipos. Y por primera vez deja entrever que los arquetipos no serían un producto del inconsciente, sino que más bien de una superconciencia, es decir, los dioses de la antigüedad. Bueno, volviendo al tema, la reina de Saba. ¿Qué es la reina de Saba? ¿Qué fue la reina de Saba? Precisamente un arquetipo del amor eterno, de lo femenino eterno, que como todo arquetipo se encarna. Y ahí había una piedra, se encuentra una piedra antigua, una piedra que se cree que es un aerolito, que llaman la Kaaba, Kaaba Cave. En el fondo es el nombre de la Kaaba, significa gran madre. Y mi libro, la primera, en la visita de la reina de Saba, el primer capítulo se llama La Gran Madre, precisamente. Para llegar a la Kaaba es cave. Cave eso es cueva, ¿no es cierto? Y cueva es un símbolo de la madre, del refugio precisamente, de la gran madre. Y para entrar ahí había que entrar por una puerta que era la puerta de Shaiva, o sea, la puerta Shaiva, fíjese, Shaiva, y ahí, todo eso ya estaba en contacto con la India legendaria. Shaiva, Shiva, Shiva, el dios Shiva. ¿Cómo se dice el reina de Saba en inglés? Queen of Shiva. Es la misma historia. Ahora, ¿qué es la reina de Saba? Porque al leer uno el libro, uno tiene una sensación, por un lado, de una tremenda nostalgia, ¿no? De la pérdida de la reina de Saba, y por otro lado la comprensión de por qué la reina de Saba tiene que perderse, y este encuentro, pérdida, búsqueda, que recuerda un poco el Cantar de los Cantares, pero que le da otra dimensión. ¿Qué es finalmente la reina? ¿Es una historia de amor? ¿Qué es? Es la representación del femenino, eterno femenino, ¿no es cierto? El eterno femenino que al encontrarse en este mundo, al encarnarse, produce una verdadera catástrofe. Esa piedra que estaba allí, precisamente, la Kaaba, está inscrita con muchos nombres, el nombre de Shiva, de Kali, de muchos dioses, pero entre ellos está Alá. Y él se queda nada más con Alá. ¿Por qué? Porque Al es él y Alá ella. Alá es el ella. Es la fusión de lo masculino y lo femenino. Y lo más extraordinario es que todo esto se sabe, pero se sabe en una orden muy secreta, esotérica, que está al fondo del islamismo. Islam es Isis, Ilam es el camino de la diosa Isis, también con los egipcios. Que tiene con los cultos mistéricos, el culto de Isis. Y los sufí tenían esta historia. Y es más, existe una orden secreta, y nadie ha hablado de esto, que se llamaba la orden, la piedra negra, el sol negro, que se ha hablado tanto. Y existió una relación en la Europa de los años 30 a los 40 y tanto, de esta secreta orden de la piedra negra, Schwarzsteiner o Schwarzsonnen en alemán, con la que se estableció un contacto secreto con el Islam. Ahora, esto se conecta, este amor secreto, este amor sagrado, se conecta de alguna manera en el libro, ella, con la tradición de los cátaros, que es otra tradición esotérica que fue perseguida. A ver, ¿de qué manera esta concepción del amor se conecta con los cátaros? ¿Cómo llega usted a eso?
porque este amor, esta cosa, le digo, viene de la India en el fondo. Y en el fondo viene del tantrismo, ¿no? Del tantrismo hindú. ¿Y a dónde viene el tantrismo hindú? Viene de los hiperbóreos, de los viejos tiempos, ¿sabes? Pero entonces se produce una cosa muy interesante en Europa. Entre los años 30 y 40 se reviven los cultos paganos, pero conscientemente, de tal manera que ahí se produce algo que no se había producido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, el paganismo en forma consciente. Los dioses, el hombre comienza a darle al Dios, a iluminar la oscuridad del Creador, como diría Jung. Porque como decía Hölderlin, los bienaventurados no piensan nada por sí mismos, es decir, no sienten nada, alguien tiene que sentir por ellos, los poetas. En este caso, el yo, el pueblo, el occidente que ha adquirido un yo y una individualidad, es única en el mundo, porque sencillamente puede recuperar todo eso y cuando yo le escribo, ahí viene mi contacto con ellos, cuando yo le escribo a la India y le digo, le mando un artículo que se llama La crucifixión del yo, me dicen, al yo no hay que crucificarlo, al contrario, hay que reforzarlo. El camino del hombre, nuestro occidental, es llegar a ser el yo absoluto. Mire qué interesante, ¿y cómo es eso? Cuando la conciencia se mueve de un punto que es distante entre la conciencia y el inconsciente, se crea el self, o sea, el sí mismo. El sí mismo. Ese es el camino del hombre y eso es lo que él buscaba en el fondo también. ¿Cuál sería, usted de alguna manera en el libro Ni por mar ni por tierra busca esa explicación, la búsqueda de nuestra generación de encontrar lo específico nuestro? ¿Cómo podríamos generar un pensar propiamente chileno o sudamericano, original, distinto, que fuera un aporte, por ejemplo, a lo que han aportado los hindúes, los griegos? ¿De qué manera podríamos pensar de manera diferente? Yo creo, fíjese, que yo planteé esto en una charla que di hace años en Concepción y estaban los japoneses ahí precisamente. Y estaba Carpentier, una serie de personas que... Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, Gonzalo Rojas, gran amigo. Y en ese momento, después, el japonés fue el que hizo la pregunta más extraordinaria. Y la respuesta dijo, pero ya para esto no hay tiempo. Cuando dije que teníamos que pensar que nosotros... Él se interesó mucho con esto, porque encontró que tenía seguramente razón, pero dijo, ya no hay tiempo. Y en verdad ya no hay. Estamos en el Kali Yuga. O sea, Kali, la reina de Saba, ahora viene a producir una catástrofe general para volver de nuevo. Ya no hay tiempo, desgraciadamente. Ya, o sea, fracasamos en nuestro destino entonces. Es colectivo, pero individualmente no. Individualmente hay que mantenerse hasta el final, como sea, en el combate por lograr el hombre absoluto, a través de la orden secreta del Sol Negro, o del Black Sun, o del Black Stone. Y eso se puede. El Sol Negro y el poder de la sangre. Como ustedes saben, estamos haciendo una serie de estudios referente al famoso tema del demiurgo, en el que no solo ese es el tema, uno de los temas que causa más controversia en el pueblo de nuestro Padre, ¿verdad? Porque es el caballito de batalla de estas personas que odian a nuestro Padre, sino que también se conecta con otros temas muy importantes, como por ejemplo el Sol Negro, que es lo que vamos a hablar ahora, Tartaria e Hiperbórea. Todas estas palabras y todos estos temas se conectan en uno solo y efectivamente es parte de un plan muy grande para lograr crear
o formar un ejército en contra del creador de los cielos y de la tierra. Ese es el propósito. Entonces, para eso lo primero es lograr hacer dudar a los hijos para luego dejar o permitir entrar en el fondo la rebelión y que se conviertan en desertores del reino, en rebeldes. No va a venir nadie a ayudarlo nunca. Nadie. Cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo. Y cuando uno se hace cargo de sí mismo, ahí sí entran otras fuerzas a veces maravillosas a obrar en uno. Tenemos libre albedrío, esta es una escuela. Es la escuela de los dioses, dicen algunos. Lo que decía el Dalai Lama. Ellos creen en la reencarnación y todo eso. Yo no creo en la reencarnación. Antes creí en la reencarnación, pero eso fue en una vida anterior que yo tuve. En esta vida no creo. En fin. Y este libro súper potente de César Imbelón, que ahí está. Templarios, los hijos del sol. Un maravilloso libro que me lo voy a devorar. No importa lo que quieran hacer con nosotros en esta cárcel, planeta. Nosotros nos vamos a unir al sol, al cielo y a nuestro verdadero Dios. El famoso tema del sol negro. Nosotros sabemos que existe un sol verdadero, entonces también hay un sol que es falso. Y efectivamente se conecta con todo este conocimiento que prácticamente es una agrupación, una secta que adoran a un sol y que se vincula con una piedra, la piedra negra. Para comenzar, hermanito, vamos a dar lectura. Qué importante que logremos identificar qué es lo que representa este famoso sol negro. ¿Será que hay otro sol, así como el que nosotros vemos, pero un sol negro en algún lugar, como algunos muestran, debajo, en el centro de la Tierra o en la Tierra hueca, ¿verdad? Algo hay por ahí que se conecta con el sol negro. Entonces, toda esta sabiduría hiperbórea, como lo estudiamos anteriormente, fue promovida por algunos personajes que, para mi sorpresa, uno de ellos es un chileno llamado Miguel Serrano. Miguel Serrano fue un diplomático, explorador, novelista y filósofo nazi. Fue un conocido ocultista que fue un abierto defensor del supremacismo blanco y promotor del nacionalismo blanco en Chile. No somos democráticos, no creemos en la democracia, la despreciamos, somos totalitarios, somos nazistas. Somos los primeros y los últimos revolucionarios de verdad en este mundo. Jamás vamos a claudicar. Tenemos una guerra gloriosa a nuestras espaldas y libraremos todas las guerras justas, gloriosas y buenas del futuro. Es nazi, es escritor, es esotérico. Miguel Serrano, ex embajador de Chile en la India, Austria y Yugoslavia. Amigo de Indira Gandhi, de Nehru, del escritor Hermann Hesse, autor de libros tan conocidos como Demián o El lobo estepario, y de Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud. Todo esto de la sabiduría hiperbórea, hermano, imagínense, se da en un contexto histórico chileno muy potente. Entonces, en ese contexto, durante la Segunda Guerra Mundial fue propagandista incluso del Tercer Reich en Chile y adherente al movimiento nacional socialista local. Posteriormente devino en figura prominente del neonazismo a nivel mundial y el principal exponente del hitlerismo esotérico junto a Savitri Devi y Rudolf von Sebotendorf. Otros conocidos de este movimiento y de todo el tema de la sabiduría hiperbórea es Hermann Hesse, que finalmente se hizo íntimo de Miguel Serrano, y Carl Jung. Este personaje Serrano es de familia aristócrata chilena, de ascendencia europea, pertenece a algo muy conocido que se le llama la generación del 38, un grupo de personajes que comenzaron a traer o analizar distintas filosofías. Dentro de estas filosofías, todo lo que viene de la India, del hinduismo, pero conectando con algo anterior. Finalmente, si ya desde el hinduismo se exportan un montón de filosofía y creencias, todas esas creencias vienen de la sabiduría hiperbórea. Fue un activista nazi, antisemita,
Bueno, les decía, dentro de toda esta sabiduría que viene de todo lo que hemos venido decodificando, extraído de la Atlántida, que se expande a través del imperio egipcio, de lo que es la primera dinastía egipcia, que tiene conexiones con los mexicanos, hay vestigios ahí con los toltecas, porque traen todo este conocimiento. Finalmente hay personas que empiezan a introducir estas doctrinas de rebelión, y uno de esos es Miguel Serrano. Otro personaje que escribió un libro que se llama La tradición hiperbórea es Ignacio Ondargaín. Voy a leer un extracto justamente del libro La tradición hiperbórea. Dice así: el origen de Hiperbórea se halla en los límites del tiempo, cuando en el cielo hubo una confrontación entre Yahweh, Dios del mundo material, y las huestes espirituales de Lucifer. En esta contienda cósmica se produjo la traición de los traidores blancos. Mediante esta estrategia, encadenando la conciencia divina en el mundo, Yahweh trata de dar entidad a su mundo ilusorio. Yahweh necesita del elemento divino, pero sometido a su designio. En consecuencia, a raíz de esta situación, el espíritu quedó encadenado en la materia y el alma del mundo, dando lugar a una estirpe de semidivinos. Esta estirpe se hallará desde entonces entre dos mundos y en medio de una terrible confrontación cósmica. Tratando de ayudar a sus hijos semidivinos, los dioses blancos crean Hiperbórea, un territorio libre del mundo desde el que luchan para rescatar a los suyos de la cárcel de la materia. Hiperbórea estaba situada más allá del océano boreal y aislada del mundo, según una versión del mito, por una muralla de constitución vítrea. En otras versiones, la muralla mágica era de piedra, al estilo de las construcciones ciclópeas del mundo antiguo. Gracias a esta separación, la pureza racial no estaba amenazada y podían vivir en armonía. Cuando los dioses hiperbóreos hubieron de partir para retornar más allá de las estrellas, antes de marchar dejaron en la tierra un objeto especialmente sagrado, el Graal o Grial. Este objeto, la esmeralda de la corona de Lucifer, tiene la virtud de permitir a los espíritus caídos mantener el vínculo con el mundo de los dioses. Entonces, hermanos, aquí es importante que empecemos a conectar cómo efectivamente llega un momento en el que los dioses antiguos comienzan a entregar cierto conocimiento y dentro de esto ciertos aspectos, códigos en realidad que sirven de interconexión entre lo celestial y lo terrenal. Entonces, es muy importante acá el tema de la sangre, por eso es que el estudio se llama El Sol Negro y el Poder de la Sangre. La sangre prácticamente viene a ser toda la composición en cuanto al código, ¿verdad? A la estructura, a la escritura, que inicialmente nosotros nos encontramos conectados directamente a esa fuente de vida que nosotros conocemos como el Padre. Entonces, al tener un software primordial dentro de nosotros, dentro de la sabiduría hiperbórea se pretende almacenar una información extra dentro de la sangre, y eso es manipulación genética, que se daba directamente desde un dios, o antiguamente se conocían como matrimonios sagrados, el hierógamo, ¿verdad? En el que finalmente esa información genética se traspasaba a un ser humano. Para ellos eso representaba una pureza en la sangre, es decir, traspasar una sabiduría, un conocimiento a través de estos dioses a seres humanos. Acá sigue, dice, si tratáramos de hacer una síntesis de los escritos antiguos, podríamos llegar a la conclusión de que una raza de dioses se mezcló con mujeres mortales, dando lugar a una raza de héroes o semidivinos. Prometeo es el equivalente de Lucifer, o tal vez sea el mismo, y ambos habrían desafiado a una divinidad celosa de su creación y temerosa de la emancipación o liberación del hombre.
de la unión de los dioses con las mujeres terrestres nació una raza de héroes que habrían de luchar por conquistar la inmortalidad en duras batallas. Finalmente, el mismo Hércules liberará a Prometeo de la roca del Cáucaso y será Quirón quien le entregue su inmortalidad. Mitos, leyendas antiguas, dioses y semidioses y siempre la lucha épica por conquistar la inmortalidad. Entonces, para que vayamos armando todo esto, todo lo que tiene que ver con cruza entre un dios, sea llamado Dios, un ser que no pasó por el proceso de encarnación, con una mujer, con alguien terrestre, se conoce o es parte de todo este conocimiento hiperbóreo, en el que esta deidad, a través de su sangre ya manifestada, esa información divina, vendría de cierta forma a purificar y a dotar de un poder especial a este ser terrestre que vendría a ser favorecido por esta nueva fuerza manifestada. Eso es lo que nosotros conocemos como lo que se nombra como en las leyendas antiguas, y los dioses, los semidioses, toda la mitología griega, por ejemplo, en lo que para ellos se transforma en alguien de sangre pura, en la que el dios, en el fondo, injerta algo especial en esa genética, ¿ya? Lo que para nosotros es manipulación genética y está conectado a algo aberrante, para ellos es mejorar la raza, para que lo entiendan en palabras simples. Dice, muchos han buscado a los hiperbóreos, la raza divina vestida por trajes de aire, allá en la patria nórdica polar, donde los hombres dioses celebran sus fiestas. Pitias de Marsella, navegante del siglo III a.C., llegó hasta Islandia buscando tul. Es una nostalgia y un recuerdo de ese paraíso que llama a los peregrinos por la memoria de la sangre o memoria genética, que nosotros hemos hablado, pero vamos a profundizar ahora lo que es la memoria genética. La sangre de los ancestros hiperbóreos, es decir, recuerdan cuando los dioses se manifestaron en esta tierra, como dice el libro de los 12 patriarcas, se metamorfosearon y se cruzaron con las mujeres, y de ahí salieron seres divinos, hiperbóreos. La leyenda venusiana nos dice que antes que todo existiera en el cielo, se enfrentaron las fuerzas del príncipe Lucifer contra las del impostor Jehová, en una contienda cósmica. Lucifer será desde entonces el ángel caído, refugiándose en el polo norte, que hoy es el polo sur o antártico por la inversión de la Tierra en tiempos remotos. Ahí vivirá atrapado en el mundo interior, en el infierno, y con él marcharán sus leales huestes, y desencadenará una recurrencia cósmica que se repetirá en las rondas del eterno retorno, hasta que vuelva a recuperar el trono que por su naturaleza le pertenece, expulsando al impostor. Desde la extraordinaria guerra del libro Mahabharata hindú hasta la Segunda Guerra Mundial, los ecos de esta guerra primigenia se repiten en la historia, en donde las fuerzas impostoras triunfan momentáneamente, convirtiendo ante el mundo, a los leales en seres oscuros y condenándolos a las sombras, haciéndolos demonios, llevándolos al mismo tormento de Watán en Yggdrasil o Irmúsil, la encina dorada, el árbol del espanto de los Stertein destruido por Carlomagno. Estamos tomando en el fondo, así como una hermana me comentaba, estamos haciendo de cierta forma lo mismo que ellos hacen al tomar la escritura. Ellos toman la escritura y la usan de una manera muy astuta a su favor. Ahora nosotros estamos tomando sus propios escritos para ver realmente cuál es el engaño que hay, ya en sus propias palabras, y ver la claridad de todo esto. Entonces, desde la misma sabiduría hiperbórea, que es previo incluso todo lo que vino también a influenciar el hinduismo después a todas las otras religiones, incluso antes de eso ya venía esta sabiduría que consistía en que, en el fondo,
surge a partir de una guerra primigenia en el cielo entre Lucifer y Yahweh y sus ángeles. Lucifer y sus ángeles, Yahweh y sus ministros. En líneas generales, ¿qué principios informan esta doctrina que usted llama el hitlerismo? Hitler mismo lo definió cuando dijo: quien vea en el nacionalsocialismo nada más que un movimiento político no ha entendido nada. El nacionalsocialismo o nazismo es más que eso, y es más que una religión. Es la voluntad de crear el superhombre. ¿Cómo? Por medio, bueno, como ellos intentaron hacerlo. Hoy día se sabe, existe un nacionalsocialismo que llega hasta 1945, que es el que se conoce como movimiento político, que también tiene vigencia. Luego, después de 1945, empieza a conocerse lo que realmente intentó el nacionalsocialismo, es decir, transformar al hombre. ¿Esta transformación del hombre incluye elementos físicos o raciales, o no? También, también. Y en eso del racismo yo quiero ser muy claro, no excluye nada. El racismo existe el racismo para los que realmente no tienen raza. Quien tenga una raza perfecta no es racista, no se le ocurre ser racista. Solamente aquellos que la han perdido aspiran a recuperarla o a progresar o a mejorarla dentro de sus propios ámbitos y niveles. Por ejemplo, en Chile, ¿cuál sería el racismo chileno? Por supuesto, no aspirar como los alemanes aspiraban al tipo nórdico, de ojos azules y rubios, pero sí en Chile el racismo consistiría en tratar de alcanzar el nivel de los carabineros de la moneda, por ejemplo, de la guarda de palacios, que son de nuestros campos, morenos, altos, pero son bastante perfectos. Eso es el racismo en ese sentido, pero ahora, si hablamos de superhombre, tenemos que caer ya en otra cosa, ya tenemos que entrar dentro de una concepción más bien ya psíquico-espiritual, una transmutación. Esta transformación que usted llama psíquica es en búsqueda de qué conformación mental o espiritual. Se lo diría yo en una forma, llegar a ser un Dios. Entonces hay un grupo rebelde desde el principio y eso es parte de la sabiduría hiperbórea. Entonces, para poder entender, por ejemplo, el concepto del sol negro, ¿qué es lo que es realmente? Porque dentro de este sol negro se esconde una sabiduría. ¿Qué sabiduría? Sabiduría conectada a la sangre. Sabiduría conectada a sacar de manera forzada un poder, una fuerza, al fusionar a un hombre, por ejemplo, con un dios, y crear una nueva raza. Esa raza también fue la obsesión de Hitler. Entonces estamos hablando de algo que después vamos a ir conectando en el tiempo. Vamos a volver a leer porque es necesario que volvamos a conectar todo lo que pasó en el principio cuando Yahweh le da la oportunidad de escoger a los seres racionales. Vamos a volver a leer la historia del universo en el capítulo 1. Dice, lo vamos a ir conectando con el sol negro y todo lo que es esta sabiduría, ¿ya? Dice así, en el capítulo 15, tan preciada como la vida, la libertad de escoger a través de la cual las criaturas podrían demostrar su ahabá, amor al Creador, exigía una prueba de fidelidad. Eso es algo súper importante. Lo que se conoce como la oscuridad, las tinieblas, el sol negro,
es una prueba de fidelidad. Ese es el propósito de la oscuridad, potenciar la luz. Sin las tinieblas no existe prueba, por lo tanto, en las tinieblas hay un gran propósito a modo de prueba. Con el propósito de revelarlo, el Eterno condujo las huestes por entre el espacio iluminado hasta aproximarse a un abismo de tinieblas que contrastaba con el inmenso brillo de los ejércitos celestes. A lo lejos, ese abismo se había revelado insignificante a los ojos de los ángeles, como un puntillo sin luz, pero a medida de su acercamiento se mostró en su enormidad. Ahora, ese puntillo sin luz era algo inmenso y vasto, de oscuridad, pero esa oscuridad no es, como lo hemos conversado, no es un simple humo, una tiniebla sin sentido, no. En esa oscuridad habitan potestades, habita un conocimiento que es totalmente contrario a la luz, totalmente contrario al amor, a la misericordia, al perdón, todo lo contrario a los frutos del Ruach, que es a lo que estamos llamados nosotros de llenarnos, ¿verdad? De todas estas herramientas para nosotros enfrentar esta prueba. En el 16 dice, el Creador que a cada paso revelaba a los ángeles los misterios de su reino, estaba allí silencioso, como guardando para sí un secreto. Las tinieblas de aquel abismo consistían en la prueba de la fidelidad. Volteándose hacia las huestes, el Eterno solemnemente afirmó, todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. Sois libres para servirme o no, amando la luz estaréis ligados a la fuente de la vida. Con estas palabras hizo Elohim separación entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal. El universo era libre para escoger su destino. Vamos a leer aquí una parte más y vamos a hacer una conexión muy importante. En el capítulo 2 de la historia del universo dice, en el 4, Heilel, Lucifer, que había dedicado su vida al conocimiento de los misterios de la luz, se sintió poco a poco atraído por las tinieblas. Esto hay que traerlo a la actualidad. Muchos han estado exactamente en la misma posición de Lucifer. Durante mucho tiempo anduvieron en los caminos de la luz, pero de repente empezó a aparecer por ahí, por internet, un conocimiento seductor, un conocimiento que promete poder real, según ellos, ¿verdad? Y empiezan a sentirse atrapados por este conocimiento y se ven inmersos en un tipo de sabiduría que los seduce. De cierta forma, a todos nos pasó, y la única diferencia es que existe un grupo que llegado el momento dice, no, bueno, esto no va por acá. Eso es lo que le ha pasado a muchos, pero hay otros que han profundizado a tal nivel que jamás han podido salir de ahí. Eso es la sabiduría hiperbórea, hermano. ¿Ya? Eso es el sol negro. Eso es lo que representa. Historia del universo, capítulo 2, desde el 4. Entonces dice, Heilel, Lucero, Lucifer, que había dedicado su vida al conocimiento de los misterios de la luz, se sintió poco a poco atraído por las tinieblas. El Melech, rey del universo, a los ojos de quien nada puede ser encubierto, acompañó con tristeza sus pasos en el camino descendente que lleva a la muerte. Al principio, una pequeña curiosidad llevó a Heilel, Lucifer, a aproximarse a aquel abismo profundo. Tráiganlo a la actualidad. ¿Cuántos han sentido esa misma curiosidad por cierto conocimiento? ¿Cuántos? Muchos. Entonces, exactamente lo mismo pasó en otro tiempo, fuera de esta línea de tiempo, y Lucifer fue el primero. Esta parte es de vital importancia y yo les voy a mostrar una ilustración de un libro de la biblioteca de ellos, ¿verdad? Que es de, este libro es de Nimrod de Rosario. Lo decodificamos en el estudio pasado. Cuando el libro de Melquisedec habla de que Yahweh llevó a las criaturas racionales a hacer un viaje sideral y les mostró las tinieblas, figúrense que a lo lejos, como dice el libro, primero veía un puntito y ese puntito pues se transformó en un vasto, tremendo
sol negro, que vendría a ser lo que se quiere representar acá. Si nosotros viéramos desde arriba la Tierra, de cierta forma también está conectado con el ojo que todo lo ve, que no es otra cosa que el abismo. Entonces dice, acá está, firmamento estrellado, perspectiva imposible, dice, más allá de la osa, constelación desconocida compuesta por un grupo de 5 estrellas verdes, dispuesta en círculo. En el centro, un sol negro. Esto sería lo que representa el sol negro. Los reflejos convergen sobre el centro del sol negro, se funden en un rayo verde. El rayo verde se introduce por detrás de Venus. Ese rayo verde deja grabado el signo anís de los señores de Venus, de la puerta de Venus, ¿ya? Súper importante esta visión de acá, este símbolo, lo que representa el sol negro, conectándolo con Melquisedec, porque efectivamente acá está la clave. Dice, sol negro, la posibilidad de ser matriz de nuestro propio parto, seres increados, el sol negro es el abismo insondable, ¿ya? Desde su propia biblioteca nosotros podemos comprobar que el famoso sol negro no es otra cosa que el abismo insondable, mismo abismo que Yahweh le da la oportunidad de escoger libremente a las criaturas racionales de servir a la luz y todo el conocimiento que viene de la luz, o indagar en las profundidades de este abismo, ¿ya? Que dice acá, negrura infinita desde donde venimos los espíritus hiperbóreos. Estar centrado en el sol negro es mantener la distancia estratégica, dice. Valhalla es plaza liberada por los Siddhas detrás de Venus, de la puerta de Venus, en la constelación desconocida, liberada por Cristo Lucifer como sol negro. Entonces, cuando hablamos de sol negro, cuando hoy está tan de moda el sol negro, es exactamente la misma representación, como lo hemos dicho y utilizamos este término, imagen de espejo de lo que pasó en el principio. En un principio, nuestro Padre, Creador de los cielos y de la tierra, dio la oportunidad de escoger entre seguirlo a Él y el conocimiento de la luz, o desligarse de la fuente y comenzar una aventura y conocer lo que hay en la oscuridad, en ese abismo que hoy se conoce como el sol negro. El sol negro no es otra cosa que el abismo insondable en el que Lucifer fue el primero en indagar en ese conocimiento. Lucifer fue el primero en hacer comercio con las tinieblas, que no son humo, como ya lo hemos explicado, sino que son potestades que vienen implícitas en este abismo, seres autocreados, como lo hemos estudiado. La luz es autocreada, nosotros somos seres creados, pero las tinieblas también son autocreadas. Entonces Lucifer hace comercio con las tinieblas para poder quitar a nuestro Padre del trono. Entonces por eso está tan conectado Venus. ¿Por qué Venus es tan importante? Porque de cierta forma Venus es una llave para poder ingresar también a todo este conocimiento. Hay una conexión también, y esto tienen que volver a ver el estudio de Lucifer y el poder de las tinieblas, cuando de cierta forma todo este abismo insondable se le da una connotación femenina, tiene muchos nombres. Entonces esa sabiduría, cuando nosotros la traemos, lo mismo que Lucifer hizo al ver ese abismo y la curiosidad que sintió, luego se sumergió en ese abismo, se empapó de ese conocimiento, es exactamente lo mismo que está pasando hoy con muchos hermanos, que al principio partieron en la luz, pero luego les llamó la atención otro conocimiento que se basa en una rebelión que partió en los cielos, que es la sabiduría hiperbórea. Eso es el sol negro. Tartaria, hermanos, vamos a ir conectando todo. Tartaria viene a ser lo mismo que pasó en la Atlántida, donde a través de un conocimiento dual se empezó a
avanzar en la tecnología, piensen que llegaron a un nivel donde ya no existían las enfermedades. No existían las enfermedades, pero no existía moralidad alguna. No había conexión con el Padre. La tecnología los llevó a pervertirse, los llevó a ser cada vez más inmorales. Se dio en un contexto en el que podían haber múltiples razas, se podían cruzar entre todos, convivían los demonios materializados con los seres humanos, distintos tipos de razas en los tiempos de la Atlántida, donde habían brujos. Todo era aceptado y para ellos ese era un mundo perfecto en libertad, donde la tecnología finalmente venía a ser algo que suplía todo lo demás, porque la tecnología iba a favor del hombre, aparentemente, pero los llevó a pervertirse a niveles tremendos. Entonces, exactamente lo mismo pasó en Tartaria. Tartaria fue un imperio grande, lleno de conocimiento, en el que prácticamente tampoco existían las enfermedades, sino que se curaban, ¿verdad?, a través del sonido. Las iglesias venían a ser los hospitales antiguos donde, dependiendo de la enfermedad que se tenía, se curaba con un tipo de vibración especial. Pero nuevamente pasó lo mismo que en la Atlántida. Ese conocimiento no fue provechoso para nada, sino que más bien los llevó incluso a canibalizarse entre los seres humanos. Se dice incluso que algo hay con el cerdo, que por eso es tan similar al hombre, que el cerdo vendría a ser una mutación que vendría incluso desde el hombre, ya para normalizar la comida o el canibalismo. Entonces todo eso comenzó a suceder en los tiempos de Tartaria. Si es posible yo mejorar como ser humano, no en el sentido moral, sino que en mi fuerza y en el poder vivir más tiempo, yo me puedo convertir en un cyborg y está bien. Si el ser un cyborg me permite vivir más años, es parte de un ser superior. Entonces la filosofía hiperbórea pretende en el fondo llevar al ser humano a mejorar todos sus aspectos físicos y, si es necesario, a través de eso ser eterno. Entonces eso pasó en la Atlántida, luego eso pasó en Tartaria. Lo que pasó en la Atlántida fue que cuando la maldad del hombre llegó a lo sumo, Yahweh y no otro tuvo que intervenir y destruir. Y ese mismo patrón se repitió en cada pueblo en el que el conocimiento y la tecnología aparentemente eran buenos, así como ahora. Va a llegar el momento, hermanos, en el que van a poder curar el cáncer, el SIDA, y de hecho ya lo tienen. No es que el momento haya llegado, todo eso ya lo tienen, solo que está listo para poder manifestarse en el momento adecuado para ellos quedar como los salvadores. Una utopía o la era dorada, Tartaria 2.0, en el que ya no va a haber enfermedad. Ya no va a haber enfermedad, ya no vas a tener que trabajar para poder ganarte tu sustento, simplemente vas a poder hacer lo que quieras. Pretende llegar a ese nivel, se logró en la Atlántida, se comenzó a hacer en Tartaria, y algo pasó en Tartaria que nuevamente, ¡puf!, se acabó. Históricamente, lo que ellos jamás te van a decir es que cada vez que el ser humano ha llegado a un nivel de la ciencia, cuando dice, la Escritura dice, y la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará, es una señal. Lamentablemente, cada vez que la ciencia y el conocimiento ha aumentado, al ser humano no le ha ido bien. No ha podido con el conocimiento le ha sido no provechoso. Entonces se han empeñado en querer ser como dioses y no seguir el ejemplo de que el Padre, siendo el creador de los cielos y de la tierra, como está escrito, así como el Padre miró a Adán, miró al hombre y el hombre quiso ser como Elohim, el mismo creador dijo, bueno, yo me haré como el hombre. Yo les puse en el último texto del último estudio, aún no se logra comprender la profundidad de eso. Mientras el hombre quiere ser como Dios, el creador de todo se hace como hombre. O sea, hay un nivel de profundidad en eso, y mientras no comprendan, van a seguir intentando sabiduría hiperbórea. Vamos, queremos ser un superhombre. Si es necesario cruzarme con una divinidad y que ese ser encarnado tenga un tipo de sangre que en realidad es un tipo de información especial que los va a hacer más fuertes, más veloces, más poderosos,
no interesa. Lo que interesa es llevar al ser humano a otro nivel. La misma filosofía de Hitler, para que vayan comprendiendo qué es lo que es la sabiduría hiperbórea. No es más que exactamente lo mismo que pasó en el principio cuando el padre le muestra el abismo que hoy le dicen el sol negro, y les dice, son libres de seguirme a mí o de poder indagar en este conocimiento. No es más que eso. Vamos ahora con el tema de la sangre. ¿Por qué es tan importante la sangre? Cada cosa que nosotros vemos, el computador, el celular, mi cuerpo, absolutamente todo viene con una programación. Nosotros fuimos diseñados, programados inicialmente para servir y conectarnos a la luz. Ese es nuestro software original. Sin embargo, como no somos robots, el Padre aún así, nosotros teniendo esa naturaleza, incluido el mismo Lucifer, que no se olviden todas estas personas de la sabiduría hiperbórea, que en algún momento es su mismo Dios que hicieron de Lucifer, sirvió en algún momento a nuestro Padre. Que no se olviden de eso, porque eso lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta el mismo Lucifer tenía la programación en la luz, era el portador de la luz. No había como Lucifer en cuanto a traspasar el mensaje. Y eso es algo tremendo, porque todos podemos tener el conocimiento de algo, pero la forma de entregarlo es única en cada persona. El libro de Melquisedec describe que no había nadie que pudiera traspasar el mensaje del Padre como lo hacía Hillel. No existía. Entonces, que justamente él fuera el que absorbió el primer conocimiento de ese sol negro es tremendo. Entonces, inmediatamente Lucifer recibe el cobijo de las criaturas de las tinieblas, como que lo apadrinan de cierta forma, y empieza a hacer su ciencia dual. Si nosotros estamos programados para servir a la luz, es imposible que sirvamos a las tinieblas si no dejamos entrar otra información nueva. Y en este caso es una frecuencia que viene del oír. Inicialmente esa frecuencia, esa vibración que entró, comenzó a perturbar, a transformar las mentes, y eso como un virus, voy a utilizar esa palabra, aunque sabemos que los virus no son lo que nos dicen, pero para que me entiendan, como un virus que se expandió, así como en un computador que se ramifica. Ese código que primero Lucifer fue a sacar del sol negro, cuando lo tiene, dice, bueno, ahora se lo voy a inyectar a los demás. Los demás lo toman y muchos lo aceptan. Todo eso tiene que ver con la genética, tiene que ver con la sangre, es una programación. Entonces, para que eso fuera posible a nivel terrenal, hubieron seres celestiales, que se les conoce como hiperbóreos, que se metamorfosearon e introducieron un software distinto en algunas mujeres. Inicialmente se cruzan y ya vienen con una información corrupta. Por eso es que el Padre es tan tajante cuando le dice al pueblo de Israel, no se mezclen, tienen que conservar ese programa puro que es mi presencia en ustedes, pero si se pervierten con ellos ya vienen con otra información, con otra inclinación, con otra sabiduría, con otro conocimiento, el del sol negro. Entonces, para entender un poquito más sobre la sangre y el poder, recuerden que otra de las cosas muy importantes dentro de la sabiduría es el poder o la pureza genética. ¿Pero de qué tipo? Para ellos esa pureza consistía en resguardar sangre, que no es más que información de dioses, de estos seres que se metamorfosearon. Ingresaron un nuevo software en el linaje, en la genética, que por lo demás Hitler y otros personajes estuvieron obsesionados con este tipo de raza donde habían vestigios. Por ejemplo, yo les mostré hace un tiempo que en África, cuando hay un africano que es moreno, ¿verdad?, de raza de color, cuando pillan un albino, prácticamente tienen que ocultarlo en los hogares porque los secuestran. Hay algo muy poderoso en esa mutación genética. Entonces, o la misma familia los vende, o se meten a las casas de ellos, los raptan en las noches y los venden. Porque hay algo ahí en esa mutación genética que le llama mucho la atención. Para entender un poco más, vamos a conectar esto con Caín. Caín vendría a ser el primer prototipo, antes de Nimrod, de toda esta fuerza que se basa en entender la información
genética y poder manipularla. Vamos a leer, hermanitos, el libro de Nod y vamos a conectar cómo fue efectivamente Caín fue el primero en empezar a experimentar con lo que es la manipulación de la sangre, la manipulación de la información, el conocer los misterios de la sangre, con el afán de poder ser un superhombre, el hombre perfecto, así como lo llamaban los nazis, ¿verdad? Llegar a ese estereotipo de hombre perfecto, un hombre superior, no un hombre común y corriente, así como el texto que les leí, Leónidas, como dice dentro de la sabiduría hiperbórea, ya no era un hombre, sin embargo lo era, pero ya había sobrepasado el umbral de lo que representa un hombre normal en la genética, sino que ahí había ido mucho más allá, ya se había convertido en un ser híbrido. Entonces vamos a leer el libro de Nod, donde nos describe cómo después Caín, de ser expulsado, conoce a Lilith, y Lilith le enseña los misterios de la sangre, sabiduría hiperbórea. Entonces dice, y Lilith sonrió y dijo, no como tú estoy despierta. Esta parte es importante, miren. Veo las hebras que se tejen a tu alrededor. Veo las hebras que se tejen a tu alrededor. Es decir, Lilith podía ver perfectamente a través de ese cuerpo, podía ver la genética, podía ver perfectamente todo lo que había dentro de Caín de cierta forma y podía también hacer sus propios tejidos. Entonces Caín le dice, despiértame entonces Lilith. Dije, necesito tener este poder. Entonces podré tejer mis ropas, cultivar mi comida, construir mi propia casa. Aquí está hablando en código, está hablando de poder tejer sus propias ropas y de poder en el fondo obtener poder. Si estamos hablando de tomar unos palillos, ¿verdad? Empezar a tejer para yo poder obtener poder, no, aquí estamos hablando de algo genético. Y aquí se confirma después cuando le habla y le conecta con la sangre. Y Caín quería también aprender lo que representaban estas hebras, quería tener ese mismo conocimiento. Entonces dice, la preocupación tiñó el rostro de Lilith y dijo, ignoro lo que el despertar hará para ti. El despertar que quieren hacer los de la sabiduría hiperbórea igual, son los mismos conceptos. Ignoro lo que el despertar hará para ti, pues tú estás realmente maldito por tu padre. Podrías morir, podrías cambiar para siempre. Eso es lo que pasó con muchos. Entre paréntesis, no todos pueden resistir ese salto genético que los lleva a obtener poder. En el caso de Caín, lo logró y fue prototipo de lo que vendría después con Nimrod y con todos los demás, con toda la cruza genética. Entonces dice, y Caín díjole a esto, incluso entonces una vida sin poder no sería realmente vida, moriría sin tus dones y no viviré como tu esclavo. Y fue entonces cuando Lilith, la de ojos brillantes, me despertó. Se cortó con un cuchillo y sangró para mí. Y bebí del cuenco, era dulce. Entonces caí al abismo y caí para siempre cayendo en la profunda oscuridad. O sea, cuando él entra en este rito de sangre, en el que a partir de la información que contiene este personaje Lilith, al darle esta información genética a Caín, automáticamente se conecta con el abismo, porque hay un conocimiento en el abismo ligado a la manipulación genética para poder lograr un hombre superior. Dice, pero yo encontré un lugar secreto, profundo en la tierra, así como el escondite de Heilel, en lo profundo de la tierra hueca, ¿verdad? Todos esos temas están de la tierra hueca, Tartaria, Sol Negro, Hiperbórea, etcétera, son los mismos temas que están absolutamente todos conectados y nos lleva a la misma sabiduría. Dice, y me escondí de la luz del sol, dentro de la tierra dormí hasta que la luz del mundo se escondió tras la montaña de la noche. Y después de esto la oscuridad se alzó cual velo y la única luz era los ojos de Lilith. Mirando a mi alrededor supe que había despertado. Miren lo que pasa con Caín. Automáticamente él accede
a la sangre de una diosa, ya como es vista Lilith, no era una mujer común, era una potestad, automáticamente accede o se fusiona en la sangre con esta potestad. Dice, cuando mis energías por primera vez surgieron a través de mí, descubrí cómo moverme como el rayo, la celeridad, cómo coger prestada la fuerza de la tierra, potencia, cómo ser cual piedra, fortaleza. Estas fueron como respirar, fue una vez para mí. Lilith entonces me mostró cómo se ocultaba de los cazadores, ofuscación, cómo exigía obediencia, dominación, cómo pedía respeto, presencia. Entonces, despertándome aún más rápido, encontré cómo alterar las formas, protean o proteína, cómo dominar animales, animalismo, cómo hacer que los ojos miren más allá de la vista. Entonces Lilith me ordenó que me detuviera, pues había sobrepasado todos mis límites. Había ido demasiado lejos, había amenazado mi propia esencia. O sea, Caín sobrepasó sus límites y sobrepasó su propia esencia humana. Eso es parte de la sabiduría hiperbórea. Todo lo que ustedes ven hoy, que se basa en lograr a un superhombre, ya sea por medio de la tecnología actual o en base en la conexión, ¿verdad? Como hemos hablado, la suspensión de la psique, en la teurgia, todo lo que se basa en la fusión antigua entre un dios y un hombre, era la manera habitual, antigua, de poder en el fondo otorgar de poder a ese ser ordinario. Y tiene que ver, siempre ha tenido que ver con la genética. Entonces dice, durante toda una era vivió en la tierra de Nod en soledad y sufrimiento, durante un eón estuvo solo. Pero la memoria cambiante ahogó su tristeza y así regresó al mundo de los mortales, al mundo que su hermano Set, trigénito de Eva, y los hijos de Set habían creado. Retornó y fue bienvenido, pues nadie podía lastimarle debido a la marca que le fue impuesta. La gente vio su poder y lo adoraron. Creció en poder y su poder era fuerte. Sus métodos para hacerse respetar y obedecer eran grandes. Entonces, existe algo en la genética que está muy conectado también con la ira, con el odio. Esta mezcla, el aprender de estas hebras, de estos tejidos, llevó a generar un tipo de gen que se manifiesta en el odio, en ese odio que se siente hoy en día, que muchos han querido comprobar desde dónde surge. El primer asesino efectivamente fue Caín, que sin piedad mató a su hermano Abel. Desde el plano, desde el punto de vista hiperbóreo, Caín vendría a ser un héroe que logró sobrepasar sus límites humanos y se convirtió en un semidios con poderes extraídos, ¿verdad?, a través de la manipulación genética. El tema el linaje hiperbóreo, incluido Caín, siempre es conocido como un linaje de guerreros que se enfrentan, que se paran ante el Creador y que a través de métodos como los que les estoy comentando y otros métodos de interconexión con deidades, logran en el fondo traspasar sus propios límites. Esto lo deja muy bien plasmado una serie, hermanos, que se llama The Voice. Pero efectivamente te muestra que de alguna manera logran obtener una pócima que transforma a nivel genético y que, dependiendo la persona individualmente, puede potenciar ciertas cosas, ciertos rasgos en ti. Solamente con una esencia, un pinchazo, una vacuna, logran alterar tu genética y te logran convertir en un superhombre. Sabiduría hiperbórea. Entonces todo esto de la manipulación genética, del superhombre, de lo que vamos a ver, bueno, todo esto Estados Unidos también experimentó con esto, sacó sus super soldados, existieron super soldados. Capitán América no es más que un cómic, se basa en algo que han venido haciendo desde siempre, experimentando con el hombre para llevarlo a nuevos niveles. Entonces, los vestigios de esta mutación genética que están conectadas al guerrero, a la ira, a la rabia, al odio, se pueden ver plasmadas hasta el día de hoy y tiene un nombre. De hecho, se llama el gen del guerrero.
Y este gen dice, hace a sus portadores más propensos al crimen violento. Vamos a ver los vestigios genéticos. Estamos hablando de una raza guerrera que viene del linaje de Caín y otra raza que se conoce como los pastores, que representa toda la redención genética también, porque hay un poder en la sangre. Era necesario que el Mashiach viniera a limpiar toda esa corrupción genética en el que está implícito todo ese odio, toda esa rebelión. Él tenía que venir a purificar todo eso por medio de su sangre. Entonces, si la sangre de estos dioses, ¿verdad?, manifestado en carne, provocó una mutación, una aberración, a través de la sangre del Cordero, vendría la reivindicación para resetear esa información corrupta. Entonces tenemos estos dos grupos, y estos son los vestigios. El gen del guerrero, y hace a sus portadores más propensos al crimen violento. Entonces dice, según un estudio sueco sobre 895 fineses condenados por crímenes violentos, hay variaciones genéticas relacionadas con la absorción de dopamina y el desarrollo de las conexiones neuronales que predisponen a una conducta agresiva, sobre todo en varones. El alcohol, dice, puede reforzar este comportamiento. Un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry relaciona las variantes de dos genes, MAOA y CDH13, con la propensión a cometer crímenes violentos. El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigación del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Según explica Asink Jari Tihonen, profesor del Departamento de Neurociencia de la institución sueca y principal autor del estudio, más del 50% de los delitos violentos graves cometidos en países desarrollados pueden explicarse por razones genéticas. ¿Ya? Algo alteró esa escritura apartada y algo pasó en la genética, que es información, y se insertó el odio. Y eso viene a partir de Caín, el primer prototipo. Bueno, partió con Lucifer, pero a nivel terrenal sabemos que Caín fue el primer asesino que mató a su hermano sin piedad. Entonces eso viene desde ahí. Dice, nuestro estudio sugiere que estos genes podrían estar involucrados en un 10% de los crímenes. Mientras que el gen CDH13 contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro y está asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, el gen MAOA se encarga de metabolizar la dopamina, sustancia relacionada con las emociones fuertes, tales como el amor y la violencia. Entonces, la variante de MAOA, cuya absorción de dopamina es demasiado baja, llamada gen del guerrero, como los hiperbóreos son una raza guerrera, tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Para los autores, el consumo de sustancias como el alcohol, que contribuye a la liberación de dopamina en el cerebro, influye en el comportamiento agresivo. La mayoría de los delincuentes se encuentran bajo la influencia de una sustancia psicoactiva en el momento del homicidio, y mayoritariamente alcohol, explican los investigadores. Más del 20% de los individuos del mundo son portadores de mutaciones de bajo riesgo de estos genes. Aunque poseer una combinación de alto riesgo aumenta en 13 veces el peligro de desarrollar comportamientos violentos, la gran mayoría de los individuos que lo poseen no llegan a manifestarlo. Las monoamino oxidasas, abreviaturas MAO, son enzimas que catalizan la oxidación de monoaminas y la degradación de neurotransmisores, aminas, serotonina, noradrenalina y dopamina. Se encuentran unidas a la membrana externa de la mitocondria en la mayoría de los tipos celulares del organismo. La enzima fue descubierta por Mary Bergim en el hígado y recibió el nombre de tiramina oxidasa. Localización del MAO-A y la MAO-B.
En humanos existen dos tipos de MAO, MAO A y MAO B. Ambas se encuentran tanto en neuronas como en la astroglía. Fuera del sistema nervioso central, MAO A también se encuentra en el hígado, tracto gastrointestinal y la placenta. El MAO B se encuentra mayormente en la sangre y plaquetas. Aquí hay algo también tremendo con el tema del hígado, que está conectado con la entraña. Vamos a leer Isaías 48, desde el 18. Dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, a mi instrucción, fuera entonces tu paz como un río, todo lo contrario al odio. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Es necesario renovar esa entraña, porque efectivamente hay una conexión aquí, hermanos. Hay una conexión a nivel genético con este gen que es el MAO A, que dice que fuera del sistema nervioso central, el MAO A también se encuentra en el hígado, las entrañas, el tracto gastrointestinal y la placenta. El MAO B se encuentra mayormente en la sangre y las plaquetas. Entonces existe un gen que se conoce como el gen del guerrero, que genéticamente permite algo propenso a la violencia. En resumen, hay una conexión entre algo que pasó a nivel genético que perturbó nuestra conexión con la fuente de vida, que es nuestro Padre Creador Yahweh, en el que en un principio nosotros estábamos conectados y fluía en nosotros la vida, nos nacía en el fondo todo lo que es el ahabá, el amor, todo era muy natural, pero una información corrupta nos llevó a algo que es todo lo contrario al amor, todo lo contrario a la misericordia. Eso está muy conectado con la ira, ¿ya? Con lo que le pasó a Caín, con la mutación en la sangre. Entonces desde un principio han estado tratando de encontrar esta mutación que tiene que ver también con la manipulación o con entender el libre albedrío. Y este gen MAOA deja vestigio en el fondo de toda esta violencia, esta ira que se generó en un comienzo. ¿Por qué es tan importante? Les decía, todo lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestra columna vertebral, cómo la vida irradia a través de nuestro ser de manera correcta o incorrecta, todos los procesos neuronales, todo lo que pasa en nuestra mente, el tema de la serotonina, todo eso, hemos hablado de la glándula pineal. ¿Por qué es necesario que el Mashiach viniera a renovar a través de su sangre, una sangre limpia que vendría a purificar aquella información corrupta que en algún momento se dio incluso a través de todas estas cruzas genéticas con estos semidioses que llevaron a corromperlo de tal forma, y se conoce como el gen guerrero, que nos conecta mucho al tema de la sabiduría hiperbórea? Entendiendo eso, y que Mashiach a través de su sangre pura tuvo que venir a restaurar esa información, ese software dañado, ahora podemos entender de mejor manera lo que significa el concepto de la tierra prometida donde fluye leche y miel. En Números 13, 27 dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, y también vimos allí a los hijos de Anac. Es decir, toda la representación del tema de la leche y esta miel está conectado a un estado primigenio de nuestro cerebro, en la que la leche representa un fluir en nuestro cerebro y la miel también lo es. Pero para poder llegar a esta tierra prometida, a esta tierra donde fluye correctamente la leche y la miel, que no es más que el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, segregando estas sustancias, no podía en el fondo funcionar de buena manera sin antes sacar a estos gigantes poderosos que estaban en ese lugar. Entonces, esos gigantes poderosos que están en ese lugar son todos aquellos vestigios
de lo que en algún momento se corrompió en nosotros, a un nivel, obviamente, en el que todavía tenemos acceso a esa salvación, y en otros casos la corrupción fue tan grande que obviamente no había forma. Esa genética, esa información era tan corrupta que había que eliminarla. Entonces todavía nosotros podemos tener acceso a esa tierra prometida, que es un estado de conciencia en el que correctamente fluye esta leche y esta miel. Pero sin embargo, antes de eso, era necesario expulsar a aquellos gigantes, a esos fuertes, esos poderosos, esos guerreros que estaban ahí, que se conecta con toda esta sabiduría hiperbórea que trajo a todos estos superhombres, y una vez que se expulsan, pudieran acceder nuevamente a esta tierra. ¿Ya? Es toda una representación simbólica. Entonces, esa tierra prometida tiene que ver con permitir que nuestro cerebro, que nuestro ser interno vuelva a segregar correctamente todas esas sustancias que nos permiten tener una conexión plena con el Padre. Pero si antes de eso no expulsamos al gigante, al poderoso que está dentro de nosotros, a ese poderoso que de repente se llena de ira y que todos estamos luchando contra ese gigante, ¿verdad? No podemos acceder a esa tierra donde fluye la leche y la miel. Es imposible. Para poder acceder a ese nivel de conciencia, representado en esa segregación de nuestro cerebro, es imperante en el fondo y se conecta mucho con el tema de dominar al caballo, ¿verdad? Dominar esa fuerza en el espíritu que a veces nos lleva a salir de nuestras casillas, y tiene mucho que ver con toda esa corrupción genética que viene primero desde la caída, desde la rebelión, y a nivel terrenal comienza a perpetuarse a través de Caín, luego a través de la cruza de estos vigilantes, de estos dioses que se le conocen antiguos con las mujeres. La sangre, todo empieza a cambiar, toda la información se empieza a corromper. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Que Mashiach venga y nos inserte el software original que nos permita en el fondo volver a acceder a esa tierra. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un mundo gobernado por el odio, y ya lo estamos viendo. Con los últimos estudios conectados a este tema, los comentarios han ido cambiando en su tono. Por ejemplo, hace poco uno me dijo: el Dios verdadero no necesita que unos estúpidos como ustedes lo defiendan. ¿De dónde nace ese odio? Porque yo podría, por ejemplo, tener una opinión y decir: ¿sabes qué, hermano? El Todopoderoso no necesita que personas como usted, no sé, que las personas lo defiendan. No, el odio se refleja en sus palabras. Entonces mi respuesta fue: hermano, tus palabras te ponen en evidencia. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque el odio, hermanos, va a empezar a aflorar y tiene que ver con algo interno que cambió, que no nos permite, hermanos, acceder a esa tierra prometida. Nosotros estamos en proceso de poder sacar eso para que el Ruach HaKodesh entre y pueda en el fondo hacer lo suyo. Pero si no somos capaces de expulsar a esos gigantes que representan demonios internos también, no podemos acceder a esa bendición. Estamos a punto de entrar en una repetición de cosas que ya pasaron antes. Por eso es que la Escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto pasó en la Atlántida, en los tiempos de Noé. Por algún motivo el conocimiento no le ha sido favorable al hombre. Aparentemente sí, hasta cierto punto. Pero algo pasa con el conocimiento que finalmente termina corrompiendo al hombre. Entonces, cuando la Escritura habla y dice: cuando la ciencia aumente es una señal, no es positivo en ese sentido. Porque cada vez que la ciencia ha aumentado, ya sea en los tiempos de Noé, en lo que se conoce como la Atlántida, en la famosa Tartaria, que está tan de moda, siempre ha llevado o ha ido de la mano de la falta de moralidad, de aberraciones a nivel sexual, de corromper la genética, de experimentar con el ser humano para lograr estas mejoras, como lo que hemos visto de los cyborgs, por ejemplo. Entonces, lo que está pasando ahora es que va a surgir, como lo mencionamos, un Tartaria 2.0, una nueva Atlántida, pero a un nivel, a una escala superior en cuanto a su magnitud, porque va a abarcar todo el mundo. Todo el mundo va a poder ingresar a este nuevo gobierno
que probablemente te va a vender esto todo en un envoltorio positivo, pero en realidad trae internamente toda esta sabiduría del sol negro, de la sabiduría hiperbórea, que es contraria en el fondo y que lleva a rebelarse contra el Padre, ¿ya? Entonces tenemos que conectar todo lo que es sabiduría hiperbórea, sol negro, Tartaria, Demiurgo. Tienen que conectar todos esos temas y conectarlos como uno solo. Si nosotros logramos hacer eso, logramos comprender el engaño. Entonces, dentro de sus mismos libros se entiende que esta es una guerra que partió en otro tiempo. Esto partió en el cielo, en el momento en el que el Padre Creador de los cielos y de la tierra, que ellos llaman el carcelero, el que los encerró en esta materia, ese Creador les da la oportunidad y les dice, bien, pueden quedarse a mi lado, pero si no pueden experimentar libremente con este conocimiento que está en este abismo, que se conoce como el sol negro, pero con la consecuencia de que se van a desligar de la vida. Ojo, si ustedes acceden a este conocimiento, ustedes se van a desligar de la vida. Como consecuencia, como hombre moriréis. Entonces la misma decisión de acceder a ese conocimiento fue el que finalmente los llevó a lo que ellos consideran su cárcel. Lo que para ellos hubiera sido lo mejor de todo es que pudieran haber accedido a ese conocimiento sin repercusión alguna, pero nuestro Padre no lo podía permitir. Entonces la consecuencia de la desobediencia por acceder a cierto conocimiento es pasar por esta experiencia. Todo aquel que está en este momento acá es porque en algún momento, en otro tiempo, se equivocó. Tomó una decisión errada. La única diferencia es que acá hay un grupo decidido que va en contra de nuestro Padre, como lo hemos dicho, otro grupo fiel hasta el final y un grupo que dudó. Entonces nosotros ya estamos tomando una postura firme en un lado. Se están repitiendo los bandos. Hay otros que le van a hacer la guerra hasta el final. Incluso, hermanos, incluso viendo la manifestación del Padre, que saben que es 1000 veces superior a ellos, aún así están preparando un ejército. Están preparando un ejército de iniciados y están haciendo que de manera consciente las personas también se preparen contra un adversario poderosísimo y están uniendo a las naciones para ir en contra de él. Eso está escrito. Eso está escrito. Se está preparando un ejército en contra del Creador de los cielos y de la tierra. Va a ser tan grande el engaño que los que no estén conectando estas piezas, cuando el Creador venga, las naciones van a decir, unámonos contra este enemigo. Y no se van a arrepentir de sus pecados, hermanos. Aún viendo todo lo que está pasando y que van a perder, ellos van a seguir en su soberbia. Porque es lo que escogieron. Y lo escogieron en otro tiempo y lo ratifican acá. Si nosotros ya estamos tomando una decisión firme ahora, es porque esto ya pasó también antes. Surgió una idea. De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales. Y tratar de convertirnos en algo más. Para que al necesitarnos, libráramos las batallas. Que ellos no podrían ganar. Y el mensaje, como lo hemos dicho, va para reafirmar a los fieles al trono. Si fuera posible traer a aquellos que están perdidos ahí, que consideran que Lucifer es su salvador, porque les entregó una libertad, hermano. Lo que ellos buscan, el ser humano lo que quiere es una libertad absoluta. Lo mismo que Aleister Crowley, o sea, la única ley que vale, según Crowley, ¿verdad?, es hace lo que tú quieras. Eso es lo que importa, hace lo que tú quieras. Y en esa libertad, que suena bien, muchos se dejan seducir por eso. Porque la libertad absoluta es lo que el hombre busca. Mientras el Padre no pudo, nunca le dio a su pueblo esa libertad absoluta, sino que le entregó
instrucciones para no desviarse del camino correcto. Ellos no quieren eso. O como dice Pablo, que la libertad que el Padre da no se convierta en libertinaje. El Padre no quiere presos, no quiere gente con barrotes, no. Él quiere gente libres, a sus hijos libres, pero que tengan la capacidad de medir sus acciones, de ser hombres racionales, que puedan gobernar sus emociones, montar ese caballo que a veces cuesta domar y que demuestren en el fondo que ese razonamiento que viene del Padre puede mejorar o cambiar en el fondo el destino de la humanidad. Bueno, Miguel Serrano consideraba que el ser humano había perdido la batalla a nivel colectivo, pero que todavía era posible ganar la batalla a nivel individual. Cuando yo escucho eso, yo diría que de cierta forma sí, pero también estamos llamados a ganar la batalla no solo individualmente, sino que también de la forma que el Mashiach lo quiere, colectivamente basado en su estructura, en base a su cuerpo, y su cuerpo se construye a través de distintos miembros. Finalmente, la guerra sí se va a ganar de forma colectiva y de manera también individual. Ya va a llegar ese momento. Entonces nosotros tenemos que lograr llegar a esa tierra prometida que segrega en nuestra mente leche, ese fluido, ¿verdad? La serotonina y ese líquido dorado que parece miel, que representa que finalmente pudimos expulsar todo odio, todo descontrol sexual, toda ansiedad de comida, y finalmente vamos a expulsar a esos poderosos, a esos nefilim internos, y el Mashiach va a poder gobernar. Todas las culturas se contaminaron con la sabiduría hiperbórea que trae implícita esa rebelión. Absolutamente todas, incluido el pueblo de Israel. Todos se corrompieron. Dentro de todo ese grupo, siempre el Padre guardó un pequeño remanente que pudo ver más allá y se apartó. Ínfimo grupo, hermano. Pequeño. Pero todos los demás podemos ver vestigios de la sabiduría hiperbórea en la bandera mapuche, en los símbolos, en mucho de su ideología, que nuevamente hay cosas que te hacen sentido, porque recuerda que no estamos hablando solamente de tinieblas, estamos hablando de luz y tinieblas. Entonces, entre medio hay luz, pero también hay una tiniebla disfrazadita, hermano, viene muy camuflada. Si no entiendes de dónde nace todo esto. Por eso es que Venus es tan importante. Por eso la estrella de 8 puntas, por eso la bandera mapuche con la estrella de Venus. El libro de la Cueva de los Tesoros dice que cuando el que venga, hermano, el que se va a manifestar, que va a ser un ser que maneje perfectamente todo ese conocimiento antiguo de la sabiduría hiperbórea, que trae implícita toda esa rebelión, todos estos pueblos, las tribus antiguas, las tribus de Israel, todos, absolutamente todos, incluidos las naciones indígenas, cuando aparezca este personaje, todos se van a sentir identificados con él y su conocimiento. Van a decir, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador. Y ese va a ser Lucifer, hermano. Él les va a traer todo ese conocimiento de vuelta porque la sabiduría hiperbórea está renaciendo, hermano. De hecho, cada 25 de diciembre, la sabiduría hiperbórea renace a través de Nimrod. Todos los 25 de diciembre. Cada vez que se levanta el pinito, en todas las casas se está levantando la Torre de Babel. O sea, se están levantando en rebelión en todos los hogares inconscientemente. Todos los 25 de diciembre. Entonces, aquí estamos dando con una pieza clave para entender el engaño. Clave. Sabiduría hiperbórea. Seréis odiados por causa de mi nombre. Claro, pues si yo estoy defendiendo al Dios del Antiguo Testamento, está claro por qué en este tiempo me van a odiar. A los únicos que van a odiar acá es a los que aman y defienden al Dios del Antiguo Testamento. Queda absolutamente claro, hermano. No hay duda alguna de que ese texto es para este momento. Esta transformación que usted llama psíquica es en búsqueda de qué conformación mental o espiritual. Se lo diría yo, en una forma, llegar a ser un Dios. Es un poco vago. Sí.
recuperar la inmortalidad y la divinidad. ¿Cómo podría la raza chilena evolucionar hasta una inmortalidad? ¿O inmortalidad en qué sentido? En el sentido de no morir, precisamente. Claro que eso no se logra por medio de una ciencia tradicional, sino que otra ciencia que yo creo que se alcanzó en el Tercer Reich. Fíjese que le voy a decir una cosa bastante espectacular. Yo creo que ya existen seres que no mueren y que se regeneran en sus células. Ahora, muy pocos, por supuesto, es una minoría, una aristocracia. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Por medio de una ciencia exclusivamente biológica? No, combinado, por supuesto, con una ciencia, la alquimia. Si eso se alcanzó a fines del Tercer Reich, ¿ya habría inmortales de esa época? Sí. ¿Y quiénes serían? Precisamente los hitleristas. ¿Están vivos? Están vivos. Personas de más de 100 años. De más de 100 años y que más de 100 años. Y que están vivos. Y no representa, por supuesto, 100 años. ¿Y dónde están? En distintas partes. Eso ya podríamos entrar dentro casi de la ciencia ficción. Pero nosotros estamos viviendo cosas de ciencia ficción desde hace mucho tiempo ya. Y esto que yo le digo lo saben los más altos dirigentes de los gobiernos, ¿cómo llamarlos?, de los gobiernos actuales.